Cuidémonos los unos a los otros. Hemos estado compartiendo sobre lo que está escrito en Ezequiel 34, que en su primera parte el Señor habla de una forma muy pastoral, pero muy firme, muy fuerte a los pastores que no han hecho su función, su trabajo, y les está diciendo que Él va a ser el pastor de todas las ovejas, pero que luego se dirige a las ovejas también para hablarles de su propia responsabilidad. Hace unas semanas estuve compartiendo con un grupo de estudiantes del campus en Quetzaltenango de la Universidad Panamericana, y les decía a ellos en la primera plática del año sobre qué bueno el esfuerzo que ellos están haciendo, porque es increíble el ambiente de negatividad, de negativismo que hay en mucha gente en el mundo, porque obviamente nos están rodeando situaciones que nos hacen pensar a veces en si realmente vale la pena lo que estoy haciendo o no. Y yo les platicaba a ellos que la vida es un regalo de Dios que debe apreciarse, no es un derecho que debe darse por concedido. Como muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir en este mundo, algunos tenemos muchos años de vivir en este mundo, algunos menos años, pero de tantos años de estar acá, muchos creemos que eso es lo normal, que aquí estamos porque lo merecemos o es lo normal, pero no es tan así. Realmente es un regalo de Dios que deberíamos agradecer, porque hay situaciones que nos muestran que no todos van a poder vivir muchos años, y aún nosotros vivimos bajo situaciones. Les decía a estos jóvenes, por ejemplo, vemos que hay les decía a ellos, 4 diferentes situaciones que nos están rodeando. La primera, que está a mano derecha, donde dice 2020, si alguno puede ver, eso es un hongo nuclear. La amenaza nuclear en la que tenemos nosotros es constante. Aunque vivimos en Guatemala y no creo que ningún país venga a tirar bombas atómicas acá, pero sea como sea, cualquier guerra nuclear nos afectaría a todos en todo el mundo. Este es un mundo globalizado en donde las comunicaciones, la televisión, las redes sociales y las situaciones también conflictivas a todos nos involucran. Y esto es una situación que una potencial guerra nuclear que desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, con las grandes explosiones en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, ha sido una cuestión que muchos están pensando en qué momento va a ocurrir, en que grandes potencias que tienen bombas atómicas, van a empezar una gran pelea. Y va a ser la última, porque con esas bombotas explotando en todo el mundo, o por lo menos en los lugares donde estén, nos van a afectar a todos por la radiación, por lo que pueda causar un caos en todo el movimiento de la Tierra. Y esta situación, en algunos es una cuestión de ya no tarda en ocurrir. Hace algunos pocos años, pocos meses, entre Corea y Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur, se hablaba de que ya iban a lanzar misiles. Muchos estaban pensando en cualquier momento van a estallar esas bombas. También se ha hablado de lo que está en Medio Oriente, que ese lugar en cualquier momento va a estallar y va a ser una tremenda hecatombe nuclear. Pero la otra situación es lo que se mira hacia abajo de ese 2020, es que también estamos expuestos a que un cuerpo celeste, un aerolito, un cometa, un meteorito, en cualquier momento cae. De hecho, todo el tiempo están cayendo meteoritos a la Tierra, no nos hemos dado cuenta, y algunos hasta son lindos para nosotros. Cuando se ve en la noche, que se ven algunos puntitos blancos que caen, son meteoritos que están constantemente cayendo en la Tierra. La atmósfera, que cada día tiene hoyos por el asunto del ozono y todo eso, entonces no los deja pasar y se despedazan y solo se ven así luces muy lindas, pero pueden caer, pero esos son pequeños, pero pueden caer una lluvia de meteoritos o uno grande y nos despedazarían la Tierra. Ustedes lo han visto en películas, que cada vez son más películas donde hay grandes tsunamis porque se elevan las olas cuando cae el meteorito sobre el mar y pasa llevándose a un montón de ciudades. Eso es una realidad que podría ocurrir en cualquier momento. El otro es el asunto de los virus. Los virus también en este momento son toda
son todo un temor en un montón de gentes. En esta semana estuve en Jutiapa, que allá estamos también en el campus de Jutiapa, viendo cómo empezamos la carrera de medicina, y lo que me encuentro ahí en el ambiente del hospital a donde fuimos a platicar es que gracias a Dios en Jutiapa parece que había alguien que querían que tenía coronavirus pero no tiene. Todo el mundo, hasta casi como que con envidia, porque todo el mundo tiene estas, ¿cómo se llaman? Mascarillas y nosotros no. En todos lados la gente con mascarillas y nosotros no, hombre. También en Guate tenemos que tener coronavirus para que estemos de moda. Es como una moda en este momento de los virus. Los virus en realidad sí por años han sido una amenaza terrible para el mundo. Por lo menos en el tiempo que lleva el sarampión en el mundo, ha matado a 200 millones de personas. La viruela mató a 300 millones de personas. El VIH, el que da el SIDA, ha matado a 20 millones de personas. O sea, cada uno de estos virus, el más terrible fue, por ejemplo, el de la gripe española. El de la gripe española, que fue en la Primera Guerra Mundial, más o menos 1918. En 2 años mató a 70 millones de personas en todo el mundo. 70 millones de personas, o sea, mató más gente que toda la Primera Guerra Mundial, de lo que se mataban entre ellos. Esos virus son tremendos, son tan pequeños, pero matan a la gente. Y ese es otro de los temores. Ahora bien, si ese es el temor, hay algunas personas, por ejemplo, que han sido víctimas de ese temor terrible. Por ejemplo, en el Clarín, en el 1978, un señor llamado Jim Jones, que tenía una secta en donde se supone que buscaban a Dios, ellos estaban tan asustados por lo que puede ocurrir y por ejemplo, podían leer el Apocalipsis, veían los 4 jinetes del Apocalipsis y veían que el mundo se va a destruir, porque es real. El Señor habló, no solo en Apocalipsis, sino en Mateo, que hay una época para este mundo en el que estamos nosotros, y que así como en el pasado, lo que leemos de Noé, por ejemplo, que el mundo fue inundado por una situación terrible, un castigo de Dios, entonces igual en el futuro el fuego va a encargarse de destruir el mundo. Pero cuando se habla así muy fácilmente, o se empieza a hablar de que eso es lo que nos espera a todos y que en cualquier momento va a ocurrir, pues llegó a un extremo con este Jim Jones, en donde se reunieron en la Guyana inglesa, se reunieron en América del Sur, y en el lugar donde estaban reunidos a cada uno le dio cianuro. Y lo que apareció en el Clarín es que ya iban 383 muertos. Casi todos eran niños. ¿Y todos por qué se mataron? Se suicidaron. Ha sido el suicidio más grande en la historia, de la historia reciente de nuestro mundo, en el que estaban tan asustados que lo que pensaron es: ¿para qué vamos a esperar a que el meteorito caiga o que las bombas nucleares estallen o que un virus nos mate a todos, hermanos? No, esto no puede ser. Eso va a ser algo terrible. Dice la Biblia que los ríos se volverán en sangre y que habrá terribles pestes. No, para eso mejor, ya que somos salvos, murámonos de una vez. Pues sí, ¿qué es mejor? Estar con el Señor que estar acá. Entonces los convenció a todos: murámonos de una vez y así nos vamos al cielo con el Señor. Y les dio a todos cianuro y todos se tomaron su cianuro y todos se murieron dormiditos. Y las fotos son espantosas, terribles las fotos, donde afuera todo era una cantidad enorme de niños y de mujeres tirados, todos muertos, por ese temor de que ya viene el fin del mundo. El temor de que de no querer pasar esas situaciones. Es que se me olvidaba el jabón, perdonen la marca, pero no era por poner algo con eso. Pero el jabón es la otra cosa que es terrible con la muerte, y les he hablado a ustedes varias veces de eso. El jabón es lo más tremendo en el mundo, porque si alguien se está bañando y deja la pastilla de jabón en el baño y se cae al piso y se resbala y se cae para atrás y se golpea la cabeza y empieza a sangrar y te mueres, ya no te importan los meteoritos, ni las bombas nucleares, ni los virus. Todo eso te viene del norte. Eso no importa. No importan los 4 jinetes del Apocalipsis, aunque sean 8, ya no importa.
porque ahí se acabó. No hay necesidad de que todo eso ocurra. Cada uno de nosotros tiene un tiempo que Dios conoce, en el cual cada uno de nosotros tendrá que pasar a otra etapa en la eternidad. Ahora, no es tan sencillo decir todo eso sin hablar de Dios. Tampoco es tan sencillo. La otra foto que está a la par es porque este tipo de situaciones, en realidad, gracias a Dios, hablando como iglesia, hemos encontrado cada uno de nosotros una respuesta poderosa al recibir al Señor, al integrarnos a una iglesia y empezar a caminar en fe. Por ejemplo, una de las opciones es, en cuanto a toda esta situación, está todo tan horrible que mejor que se acabe la vida. O la otra es, vivimos en un tiempo, vivimos en un ambiente en el que Dios nos ha dado un tiempo para vivir, un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito de Dios para la vida en la que estamos. Y cuando hay circunstancias difíciles, circunstancias negativas o terribles o catastróficas, como en el caso de estas personas acá, que la señora que está sin pelo, pues entre las cosas catastróficas que ahora hay son la cuestión de los cánceres, ¿verdad? Que cada vez hay más, precisamente por todas esas bombas nucleares que han estado estallando por todos lados y que el viento se las lleva por todo el mundo, y cada vez tenemos más cánceres, aunque cada vez, gracias a Dios, hay más tratamientos para ello. Pero que cuando a alguien se le diagnostica un cáncer, por ejemplo, en el caso de mi esposa pasamos esa situación, y hay otras personas, otros hermanos y hermanas que han sido sobrevivientes del cáncer. Pero ¿qué pasa cuando te dan la noticia? Pues a nadie le agrada, pues es una noticia terrible, y lo primero que uno piensa es: me llegó la hora, el jabón o los meteoritos o lo que sea. A nadie le importa lo que me está pasando, porque aún en mi familia todos van a seguir viviendo y solo yo ya no vivo. Y entonces, ¿qué hace la gente con eso? Cuando tienes al Señor y estás pensando en que el Señor no es solo para este momento, sino realmente Él nos habla en la Biblia de la vida eterna, de Él pasar de una etapa a otra etapa en Él, y que en Él tengo paz de lo que ocurra, no importa cuál sea la situación que va a ocurrir, en Él tengo paz. Estuvimos cantando alabanzas que dicen que es el Señor, que Él es el que nos guía y que Él es el que pone paz en nuestro corazón. Cuando pasa eso, entonces en lugar de tomar cianuro, porque ¿para qué voy a seguir viviendo con este cáncer? Como la señora esta, seguramente ella recibió un par de quimioterapias muy buenas, porque ya no tiene ni un pelo ella ahí. Y eso es lo importante de la quimioterapia, que se caiga el pelo, porque eso quiere decir que las células de reproducción rápida, como son las del cáncer, las está matando, y como el pelo es de reproducción rápida, se cae. Pero esta señora, así como me contaba mi esposa, lo que hacen es que tienen una sonrisa, y esa sonrisa lo que refleja es que están aquí en la vida con un sentido. No es solo vivir por vivir, sino que hay un sentido en la vida. Si sigo acá es por algo. Yo me aferro al Señor. Y lo que hacía mi esposa, como hacen otras personas, es que estando en ese ambiente se dan cuenta que hay gente que está terriblemente triste, angustiadas en el ICS, en los hospitales, la gente esperando su tratamiento con unas caritas. Pero es obvio, no es cualquier cosa, no es un chiste, es una situación difícil, gastando un dineral, sintiéndose mal. Y lo que hacía Connie es, llegaba con las personas, y estoy seguro que muchos de ellos, de ustedes también que han pasado esas situaciones, así lo han hecho, llegar con las personas y hablarles de Cristo Jesús, y hablarles de la vida eterna, de vida, no de muerte. Porque en esos lugares, Connie me contaba, oíme, ahí uno tiene que cerrar sus oídos, porque ahí todo el mundo está hablando de muerte. ¿Y a usted qué tratamiento le están dando? Tal y tal. Eso es terrible, usted, es terrible. Ahí saber si va a funcionar. Se le van a poner los ojos grandes y verdes, y toda la gente está asustada. ¿Y a usted qué médico le está viendo? Tal. Ay, no, ese médico, olvídese, ese mata a la gente, no la ayuda. Y todo el mundo está no solo en su agonía, en su dolor, sino que todavía contaminándose. Solo falta que alguien llegue y diga: aquí tengo cianuro para ustedes, y que se acabe ese problema, que se termine la vida. Cuando la vida es un martirio, ¿ah? El suicidio es un deber. Ella sabe. El suicidio es un deber. No, eso no es un deber. ¿Cómo va a ser un deber? La vida eterna es de Dios,
Y en Dios estando acá tenemos una meta, tenemos un plan de Él para nosotros y que puede ser aprovechado en cualquier momento, en cualquier situación. En el choque, en donde todo el mundo sale maltratando y sacando pistola y todo lo demás, tú puedes salir en paz y hablarles de Dios. No está bien, mira, no vamos a arreglar esto, yo veo qué hacemos. En cualquier situación financiera, buscando a Dios. Lo interesante es que Gálatas nos dice en 5:14, porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Esta porción de Gálatas nos habla sobre el pasaje completo. Nos está hablando ahí el apóstol Pablo, les está hablando a la iglesia y les está diciendo que qué bueno que somos iglesia, porque todas esas situaciones terribles que rodean al mundo, pues la gente está buscando una solución y una respuesta. Y el Señor, desde que Él formó la iglesia a través de su resurrección poderosa, Él ha cuidado a la iglesia como el pastor, como lo que nos dice Ezequiel. Él se ha tomado el trabajo de amar a su iglesia, de cuidarla y llevarla adelante. Y dentro de la iglesia, pues entonces encontramos la solución. En Cristo encontramos solución a cualquiera que sea la situación de nuestra vida. Y no solo en lo que escuchamos, sino que la presencia misma de Dios ha hecho milagros en nosotros. No importa cuántos años lleves, los milagros no aparecen hasta que cumples 10 años y entonces tu primer milagro va a ocurrir. Cuando cumples 30 años de ser cristiano, ya vas a ver milagros tremendos. No, esos milagros desde que recibes al Señor. Y es más, el hecho de que uno reciba al Señor ya es un milagro que el Espíritu Santo ha estado haciendo en tu vida. Y estoy seguro, si ahorita pidiera que alguno de ustedes pueda contar un milagro en su vida que Jesús ha hecho, pasaríamos todos. Todos tenemos algo que contar y uno tras otro el Señor va haciendo cosas sobrenaturales y maravillosas. Su misericordia va transformando nuestras vidas. El Señor va cambiándonos, nos va ayudando a restaurar nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud. Y caminando en ello uno dice: qué lindo que pueda ser cristiano y qué bueno que esté congregado en una iglesia. Pero en este versículo, estos dos versículos, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los Gálatas en Galacia, y les está diciendo algo muy importante. Les está explicando que el cristianismo no es como la ley, porque les está hablando, porque todos ellos eran judíos y todos ellos estaban pues bajo la ley judía. Y entonces él les tiene que explicar algo. Miren, aquí la cuestión no es de esas leyes de que ustedes han hablado, de leyes de religión, sino que hay una ley que realmente, toda la ley que se les ha hablado a ustedes, el pueblo judío, durante tantos años, se resume en una cosa, en un solo mandato, y es que cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El Señor había visitado a su pueblo, al pueblo judío, miles de años antes. Les había dado mandamientos para que ese pueblo fuera extraordinario y ellos los han cumplido desde esa época hasta hoy. El asunto es que muchos de ellos, o algunos de ellos, en lugar de pensar en por qué fueron esos mandamientos, para qué eran, y era para buscar y acercarse a Dios, para servirle a Él como Dios, Señor Dios Todopoderoso, empezaron a ver en los mandamientos como algo importantísimo por ser simplemente mandamientos. Y Él, como por ejemplo ustedes han leído, el asunto de lavarse las manos, para ellos era súper importante. Entonces el Señor les dijo: miren, todos esos mandamientos que Dios les dio a ustedes se pueden resumir en uno: en amar a su prójimo como se aman a sí mismo. Y entonces el apóstol Pablo les da una advertencia: les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Pero ¿cómo así? Estamos hablando de que gracias a Dios hemos llegado a una iglesia cristiana en fe, hemos conocido al Señor, y ahora que estamos en la iglesia alguien nos dice: les advierto que si se pelean y se hacen daño, terminarán por destruirse unos a otros. Porque hay una situación que no podemos quitarnos. Todos seguimos siendo seres humanos. Hemos hablado de ovejas, de pastores, pero bien, es una analogía. En realidad somos personas, seres humanos, y un Dios todopoderoso. Y como iglesia somos un grupo de seres humanos, el redil de Dios.
Y como seres humanos tenemos una naturaleza que hace que no siempre seamos tan agradables como estamos siendo ahorita. A veces nos portamos feos, de verdad, feos, chuecos. Algunos de nosotros, y a veces el otro grupo. Tenemos nuestras áreas en el corazón que Dios está tratando día con día. Y cuando tenemos que estar juntos y abrazarnos o besarnos o tal vez con situaciones sencillas, por ejemplo lo que hicimos hace un ratito. Bueno, hay unos hermanos que dieron un regalito, véngase para acá. Todos obviamente esperaban, me llevo mi regalo ya. Pero alguien dice, no, es para que regales. Ese pastor o ese predicador o ese doctor o lo que sea, ese señor me engañó, me hizo correr acá. Yo esperaba algo y de ahí me dice que se lo dé a otro. ¿Qué dice la Biblia? Que es más bienaventurado dar que recibir. O sea que se supone que estas dos hermanas que vinieron deben sentirse dichosas, ¿verdad? Ustedes no, porque ustedes les dieron el asunto ese. Pero a ellas no, ustedes también, porque recibieron el amor de alguien y de la gracia de Dios. Pero todas estas cosas pueden, que son de bendición para nuestra vida, pueden convertirse en problemas cuando, no digo que las dos hermanas piensen eso, solo digo que podría ser que alguien que pasara así tuviera un problema. Porque ellas también pueden decir, qué bendición de verdad, pude llegar y pude regalar algo. Bienaventurado soy yo ahora que pude regalar. Entonces les advierte el apóstol que aún en la iglesia, dice en Romanos 16, 17, y otra vez les vuelve a hablar y dice, queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ese es el último capítulo del libro de Romanos, de la carta de los Romanos, y toda la carta es una saludadera que hace Pablo. Es que es tan alegre la saludadera. Entonces dice, queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia. Ellos están en contra de todo lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente. El amor tan lindo de la iglesia, gracias a Dios ya no pensamos en guerras mundiales ni en virus. Miren, el virus por supuesto que hay que tener el cuidado, pero no para estar asustándose. No estoy diciendo que el virus, no se preocupen. De hecho, en la iglesia de Villanueva hace algunos años que atacó el famoso virus cochino, el H1N1, que es el virus de porcino. Pues ahí fuimos a la iglesia, estuvimos un par de reuniones y todos con nuestra mascarilla, gracias. Con nuestra mascarilla, fue lindo todo, pero fue bonito. Obviamente nos íbamos a cuidar, no íbamos a decir, no, a nosotros el virus nos hace los mandados. No, por supuesto que sí, hay que tener las precauciones adecuadas, correctas, como la Biblia misma narra. Que en los primeros libros, en el Pentateuco, se dan instrucciones para que tengamos cuidado. Pero no el temor y el miedo, porque ese es el que el diablo usa para destruirnos y para dañarnos y para hacernos sentir terribles. Que la muerte viene, que te van a matar, que si haces eso te vas a morir. Y entonces nos tiene esclavizados, atados. Pero el asunto es lo siguiente, ya pasamos todo eso, estamos en una iglesia cristiana y ahora el apóstol nos manda una carta donde nos dice, miren, chequéense bien a los que causan división. Es que eso nos vuelve a decir que aunque somos hermanos muy lindos y hermanas muy preciosas, aunque estamos buscando al Señor y por fe, y hemos visto milagros y hemos visto maravillas. Ustedes se recuerdan en el capítulo 23 de Números cómo el Señor también narra algo interesante. Narra cómo el pueblo judío, después de que Dios poderosamente, con prodigios portentosos, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los saca de Egipto donde los tenían esclavizados y los lleva a un mejor lugar. Pero durante ese viaje la gente estaba molesta. Vieron cómo el mar se abrió, vieron cómo llegaron codornices para que se comieran, o sea, vieron milagros tremendos. Y a pesar de todo eso, estaban enojados, porque así somos como seres humanos. Vemos cómo Dios nos bendice, cómo las cosas van bien, cómo todo va saliendo lindo en esta semana, cómo yo he leído la Biblia, cómo he recibido palabra del Señor. Pero una de esas, otra vez hacer lo incorrecto y otra vez a ponernos bravos con Dios. Y hasta en la iglesia. ¿Y por qué ellos cantan y yo no?
Y porque ellos tienen es que aquí hay, ¿cómo se llama eso de que unos y otros no? Hay discriminación. Gracias por sentarse aquí adelante ustedes hoy. Discriminación. Aquí solo a los de pisto los ponen a cantar. A los que no tenemos pisto no nos ponen a cantar, ni a danzar. A cuidar güiros nos mandan siempre ahí donde nadie nos mira. O a arreglar sillas. O a saber a dónde nos mandan. Hay discriminación. Aquí solo a los hombres, aquí a las mujeres ni nada. ¿Cuándo hemos visto a una mujer predicar aquí? ¿Verdad? Solo los machazazos predican. Aquí no vemos, aquí hay discriminación en este lugar. Sea como sea, empiezan a salir de nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Empiezan a salir situaciones que Dios está limpiando. No nos hemos dado cuenta cómo lo hace el Espíritu Santo, pero va limpiando. Entonces resulta que algunos no se dejan limpiar, o algunos no nos dejamos limpiar de algunas áreas. Yo a veces me porto feo, de verdad. Yo sé que soy feo y chueco algunas veces soy. Y algunos hermanos me deben tener como, ese es cuentero, ese es orgullosote. Sí, ya lo hemos visto. Feo es. Amén, dicen. ¿Dónde está Connie? No fuiste tú, ¿verdad? Ok, good. Pero yo sé que soy feo. O sea, no siempre soy tan lindo como yo creo que soy. No siempre soy bueno y lleno de amor y todo lo demás. A veces me porto chueco. O cuando venimos con prisas, hermano amado, y uno va corriendo ahí. Y se queda uno con el saludo en la boca. Que Dios te bendiga. Pero eso es porque nuestro corazón es así. Ahora bien, lo que Pablo está diciendo es: no todos es por una situación momentánea. Hay gente que sí, de verdad, el diablo los envía, o ellos no se dejan ayudar y siguen y vienen a las iglesias y causan divisiones. Algunos pues que se las llevan de que saben un montón de la Biblia y un montón de las historias y un montón de no sé dónde, y empiezan a contarle a la iglesia cosas. No, vos no diezmes, vos, eso no, vos, puras charadas, son casacas, eso es para sacarte el pisto, mijo. Pues que no tienen cómo, entonces te obligan a, no, vos no, eso de que a servir, no, tranquilo, te están aprovechando de vos. Se están aprovechando de vos, hermano. No, hombre, no es así. Hay gente que empieza a repetir cosas que veo con otros y gente que provoca división. Estuardo Orantes, él no es para esto. Yo te voy a decir quién es para esta iglesia. Yo. Fíjate vos que, no, y de verdad. Mira, yo amo a Estuardo vos. Es lindo ese hermanito, chulo. Su familia tan chula. Ahí anda aquel con la cámara, va a echar punta. Las niñas son re chulas. Pero el cuate no tiene lo que yo tengo. No tiene eso que yo tengo. Y la gente se lo cree. De verdad, hermano. Sí, pero mira, yo porque soy humilde no he dicho nada, pero si mira, en un momento dado, yo creo que deberíamos hablarle a este hermano que ya cambie esas sus cosas. No, ya estuvo bueno de hacer esto y hacer aquello. Y provocan divisiones y rompen iglesias, destruyen la iglesia de Dios. Y dice Pablo a esos cuates: míralos y apártalos. Y si no los apartas, aparte tú. Pero apártense de esa gente. Estuvimos hablando la semana antepasada, cuando Estuardo Orantes, un buen hermano, cuando el pastor Amado estuvo predicando con nosotros sobre el pecado de los pastores. Nos hablaba de la primera parte del libro de Ezequiel, de lo profético que había, y cómo el que está en pastoreo, llamado al pastoreo, y no cuida a las ovejas del Señor, el Señor le hablaba muy fuerte. Tiene razón, eso tiene razón definitivamente, pero la segunda parte también le tenemos que poner ojo todos nosotros. Cada persona tiene su propia responsabilidad ante Dios. Es decir, si los pastores no te cuidan, no puedes decir que porque los pastores no te cuidaron, tú no sigues caminando en las normas de Dios, en los caminos de Dios, porque eso no es así. Cada uno de nosotros es responsable de su propia vida. Cada uno de nosotros va a entregar cuentas a Dios de lo que hacemos y de lo que no hacemos.
Entonces es importante que los miembros de la iglesia también entendamos eso. Sí, podemos tener pastores hermosos que nos guían, nos ayudan, nos forman, nos muestran el peligro, nos sacan de los líos, nos bendicen, oran por nosotros, pero puede ser que no sean esos los pastores que tengamos, y no importa que no hagan ello. Aún si no hacen eso, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar en la palabra de Dios qué tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y dice en Filipenses el apóstol Pablo nuevamente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En todo ese capítulo el apóstol está hablando de que él, como apóstol, cuando ve a su iglesia, él le dice: yo quisiera que ustedes tengan el mismo pensar, que ustedes de verdad piensen lo mismo, que todos ustedes estén en unidad, que se quieran, que se amen. Eso sería para mí lo mejor, lo más hermoso. Yo sería dichoso de oír que la iglesia camina así. Pero en todo caso, ¿qué tienen que hacer? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo así? Porque cuando hablamos de Cristo Jesús, hablamos del poder del Señor, de la grandeza de Dios. Pero aquí nos está hablando el apóstol: ustedes tienen que tener la actitud de Cristo Jesús. Y este Jesús, Adrián Romero, en una alabanza que cantamos hoy en la mañana, plasmó esta actitud en una alabanza muy linda que la cantamos hoy. Porque él dice, lo primero que él dice en la alabanza es: Jesús, Señor de la creación. O sea, vamos a hablar de ti, Señor, que eres poderoso, eres Dios, eres grande. El universo se queda chico en relación a ti, a tu misericordia. Hermanos y hermanas, hemos recibido de Dios cosas sobrenaturales tremendas. Cuando de verdad no podíamos, Dios nos ha levantado. Dios nos ha perdonado unas cosas que daría vergüenza que nosotros las contáramos así a todos. Pero en su amor y en su misericordia nos perdona, nos restaura, nos bendice de una forma extraordinaria. Pues Señor de la creación, siendo en forma de Dios, que es lo que dice Filipenses, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha. O sea, un Dios precioso, el Señor viviendo en esa eternidad de la Trinidad, el Espíritu Santo, el Padre, Jesús, en ese ambiente de poder y de santidad hermoso. Y él por sí mismo tomó forma de un ser humano para venir aquí con nosotros hace 2000 años y estar en medio de los seres humanos. ¿Saben cómo es eso? Ustedes quieren a sus hijos, aman a sus hijas lindas. Imagínense que esto de estar en este ambiente es algo así como que a tu hija, tu linda nenita, a esa niña que tan chula ella, no importa si no es colocha, sino como sea, pero es tu nena, esa linda niña. Que la niña diga: papi, mami, yo quiero que me lleves a la cárcel que hay ahí en la zona 18 y quiero que me dejes ahí donde están esos señores tan bonitos, llenos, pintaditos por todos lados, y que me dejes ahí, déjame ahí unos días. ¿Tú llevarías a tu nena ahí? No, obviamente. Y solo de pensar en el ambiente de que la niña en medio de aquellos, que la agarren de pelota de fútbol, alguna cosa así. Pero obviamente estoy hablando solo de la santidad y la pureza de Dios, porque el poder de Dios, olvídense del lugar en donde estaba, en medio de nosotros. El Señor es el Señor Dios Todopoderoso, pero Él, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y esto aún más especial, y asimismo se humilló. Dios humillándose por nosotros. Pero no lo hizo simplemente por nosotros para que recibiéramos algo. Él mismo en el día antes de ser crucificado, reunido con sus discípulos, Él les dijo por qué hacía todo esto. Yo soy su maestro, dijo el Señor, y soy el Señor, y es así. Pero esto que estoy haciendo, refiriéndose a que les lavó los pies a cada uno de ellos, es para que ustedes aprendan a hacerlo entre ustedes mismos. Entre ustedes mismos. Asimismo se humilló, tomando forma de siervo, lavándole los pies a los discípulos.
Hoy sería como lustrarle los zapatos a cada uno de nosotros. Que le lustres los zapatos a cada uno así. Hasta tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Salud. Esa actitud de Dios, cuando tú de verdad la piensas, cuando tú de verdad lo piensas, es tremenda. Es tremenda. Porque Dios se humilló, ¿pero para qué? Para enseñarnos a nosotros que la manera en la que nosotros, como su redil, ovejas, pero obviamente somos seres humanos, reunidos todo el tiempo, que aprendamos a lo que Él hizo. ¿Cuál fue la actitud de Él? De humillarse delante de los demás y servir a los demás. Porque dice el proverbio, en Proverbios 21:17, que el hierro se pule con el hierro. Si quieres pulir hierro, con otra varilla, con otro pedazo de hierro. Y el hombre se pule con el trato con su prójimo. ¿Por qué es tan importante la iglesia? Porque alguien podría decir, ¿para qué necesito yo ir a la iglesia? Ahorita hay redes sociales. De hecho, la prédica se está pasando ahorita en directo, ¿verdad, Estuardo? Sí. Está en directo, en YouTube. ¿Ah? En Facebook. En Facebook. En YouTube va a ser después. Vaya, YouTube. Ahí está. En Facebook se está pasando en directo. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir a una iglesia en el hogar? Si tan cansado que llego yo los viernes o los jueves o el día que sea. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia en el hogar? No, yo me quedo en mi casa y oro por los hermanos, viendo quienes jugaron la América contra el Comunicaciones o algo así. No, pero ese fue el lunes, ¿verdad? Fue martes, algo así. No, ok. Ayer. No, tú, no. Contigo platicamos después. Sea como sea, ¿para qué necesito la iglesia? Porque el hombre se pule con el trato con su prójimo. Porque el Señor en su sabiduría permitió que nosotros formáramos la iglesia para que nos puliéramos unos a otros en el trato de unos con otros. Solo así se pule el hombre y el ser humano. Cuando tenemos que platicar, miren, es muy fácil decir solo adiós, Dios te bendiga, Dios te... Eso es bien fácil. En la iglesia, en el hogar, ya cambia un poco porque allá el grupito es más pequeño. Entonces ya ahí a veces el olor que llevamos o la ropa que nos ponemos o la plática que tenemos, yo no estoy de acuerdo en eso porque... y todos ahí oyendo en la iglesia, en el hogar. Pero ahí es donde el hombre se va puliendo con el hombre, la persona con la persona. Entonces, ¿cómo funciona esto? El Señor nos dice en Juan 15:12 que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Juan 13 a Juan 15, capítulo 13 al capítulo 15, el Señor le está hablando a sus discípulos antes de ser crucificado. Y les está hablando lo van a crucificar a él les está diciendo por qué. Y les está diciendo, miren, yo me voy a ir, pero es importante que ustedes se queden como mi rebaño y que ustedes se amen como yo los he amado. Por eso estoy haciendo todo esto, para que ustedes aprendan, para que ustedes lleguen a ser realmente una familia en donde yo soy su pastor, dice el Señor, y en donde yo soy su padre, dice el Señor, y ustedes van a ser mi iglesia. Así que dos cositas sencillas que nos pone el Señor, por ejemplo, para aprender a tratarnos entre nosotros. En Mateo 18 dice, si te hace caso, lo habrás ganado. Habrás ganado de nuevo, lo habrás ganado de nuevo. Se refiere Mateo 18 a que si tu hermano peca contra ti, que eso puede ocurrir, o sea, si alguna de las dos hermanas les molestó lo que yo hice, por ejemplo, entonces de que no les di su regalito a ustedes, entonces, pero no, ¿dónde están las hermanas? ¿Pueden levantar la mano? Allá está, ¿me perdonan? Sí, me perdonas tú también. Va, está bien. Entonces, si alguien tiene algo contra ti, lo que tiene que hacer es ir con la persona con la que tengo algo contra ella y buscar estar en paz. Porque en el mundo no es así. En el mundo está el puñalito, ¿verdad? El puñalito.
Ay, vas a ver, la venganza se come fría. Voy a dejar que pase tiempo, que se enfríe todo y luego te voy a... Vas a ver, cuando te toque cantar alabanza, yo voy a ir allá atrás y voy a desconectar el... Cuando te toque estar con la cena del Señor ahí con todo eso, va a pasar y ¡plum! Se te va a caer todo. Ahí vas a ver. Cuando estés predicando, yo voy a hacer ¡ah! Y todos van a quedarse así. ¿Cómo es? Porque la cosa es, no estamos enseñados a tratarnos. El amor sí nos permite. Porque no es ir a pelear. No es tú y yo, a ver, tú y yo solos vamos ahora a arreglar esto. Nadie sale de acá si no arreglamos esto. No, tú y yo solos. Y entonces yo te cuento, mira lo que hiciste. De verdad me ofendiste, hermano. De verdad, vos. Mira, estoy cuidando mis palabras para no ofenderte a vos, pero de verdad me ofendiste. Eso es tremendo hacerlo, pero hay que hacerlo porque eso es lo que dice la Biblia. Que tenemos que, si alguien nos ofende, entonces hablamos con esa persona, nos ponemos de acuerdo. Si la persona no acepta, no, que vos sos lleno de cuentos, o sea, puro vidrio sos. No aguantas nada. Si eso ocurre, entonces yo voy con los ancianos de la iglesia, con las autoridades y les digo, mira hermano, este hermano de verdad me hizo una trastada. Me dijo que le prestara 10,000 pesos, yo le di los 10,000 pesos. ¿Cómo me costó? Tuve que ir a hacer un montón. Y entonces mira, y ahora dice que él no me va a pagar. Entonces ya se reúnen y hablan con la persona. Si la persona no hace caso así, incluso dice la Biblia en ese mismo capítulo que se diga a la iglesia, hermanos, perdonen, pero aquí hay un hermanito que se llama Roberto Orozco. Es un hermanito que ustedes han visto por ahí. Ese hermano Roberto Orozco, yo sé que estás por ahí, hermano. Ese hermano, ya van cuatro personas a las que les ha pedido dinero y no les paga. Entonces, Roberto, te cuento que yo te hablé, ¿te recuerdas? Pero tú no has querido hacer eso. Entonces les pido a todos los demás amados, no le presten pisto a Roberto Orozco, oyen, porque no se los va a pagar. Y Roberto en ese momento tiene dos cosas que puede hacer: o se pone de pie, se viene para acá, se pone a chillar y dice, yo les voy a pagar, hermanos, pero no tengo pisto de verdad, pero yo voy a ver qué hago. Y la misericordia de Dios es tan grande que tenemos que perdonarlo. Eso sí, tiene que pagar, porque así dice la Biblia. Hay que restaurar el daño que se ha hecho, aunque te cueste un montón. Entonces ya con los ancianos, bueno, Robertito, ¿qué vas a hacer para pagar ese dinero? Y ahí viene la sabiduría de los ancianos para decirle, mira, bueno, aquí no sé, ¿qué puedes hacer? Pues yo puedo construir tal y cual cosa. Bueno, pues eso vas a hacer y te vamos a apoyar, hermano. Vas a hacer eso y vamos a anunciar que vos estás vendiendo eso y así, algo. Pero la cosa es tenés que pagar y pediste perdón. Pero Roberto puede hacer otra cosa. Se puede parar y se puede ir. Que son unos religiosos, hipócritas. Yo sé que ustedes se deben, déjense charadas. ¿Saben cómo no que deben? Charas, me largo. A otra iglesia me voy con los mormones, me voy a ir a esos tienen pisto. Así que dice, háblale tú. Si no, se le habla. Y si no, incluso es tremendo lo que el Señor hizo en unas ocasiones. Hasta cuando alguien ya se vuelve una persona terrible en eso, hasta se les ha entregado a Satanás. Wow. Así a un hermano que, mira, hermano, de verdad vos seguís haciendo ese daño a la iglesia, seguís destruyéndola. Hemos visto que lo hiciste. Fíjate que te vamos a entregar a Satanás. Oh, logro. ¿Y cómo es eso? Oh, logro. Eso sí está duro. Una vez vi yo a los hermanos de la iglesia hacer eso y puchica, me temblaba todo de ver. No crean que conjuros y todo, Satanás entra en él. No. Simplemente le hablaron y le dijeron, mira, tú sigues haciendo eso, ¿verdad? Sigues haciendo eso terrible. Bueno, entonces eso quiere decir que Dios realmente no ha entrado en ti, no está en ti. No eres un hijo de Dios. Como dijo aquel hermano que vino a predicar, eres un hijo del diablo. Así que sigues en eso. ¿Sabes qué? Pero nosotros te amamos. Por eso te vamos a entregar a Satanás, para que destruya tu vida, tu cuerpo, pero que así tu alma se salve. Porque eso es lo que dice la Biblia. Para que haya porque el diablo, feliz de que le caigamos a él en sus manos, nos despedaza. Pero pero que tu alma se salve, porque es más importante la vida eterna.
Porque si tu mano es la que te hace pecar, córtatela. Si tu ojo es el que te hace pecar, sácalo. Pero que es mejor que entres a la vida eterna manco, cojo con el ojo, no, ciego, tuerto, a que no entres a la vida eterna. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? No trates con ninguno que llamándose hermano, 1 Corintios 3. Esa es otra situación. También el apóstol les estaba hablando a su iglesia y les estaba diciendo de un pecador, de un hombre que había el pecado sexual, y les estaba diciendo: miren, el pecado sexual es lo peor que hay, es bien profundo, bien complicado. Entonces, pues no se metan en este tipo de pecado, porque es terrible. No se metan en ningún pecado, pero en ese es peor. Pero entonces, en esa situación, no trates con ninguno. Bueno, entonces dice el Señor: con estos hermanos ni se metan. Entonces él dijo: eso sí, no estoy diciendo que con la gente que tiene pecado, porque entonces tendrían ustedes que irse del mundo, porque obviamente hay un montón de gente con pecado. Y es más, a las personas que no conocen a Dios y vienen con pecados a la iglesia, a ellos les debemos amar más todavía. Mostrarles el amor de Dios, que les ama, que a pesar de los errores que han cometido o del pecado en el que estén, Dios les ama tanto que está buscando que ellos puedan cambiar su vida, y que Dios los va a ayudar a cambiar su vida, y nosotros los vamos a ayudar a cambiar su vida como herramientas de Dios. Pero, o sea, no te estoy diciendo que no te juntes con los que pecan, porque tendría que sacarte del mundo. Pero no te juntes, les dijo el apóstol Pablo, ni siquiera vayas a comer con ellos, con aquellos que llamándose hermanos siguen pecando abiertamente. Y eso les dijo muy claramente. Primero, para que ellos mismos entiendan que no es una cosa sencilla, que ya que alguien crea que puede seguir pecando y que la iglesia lo sabe y que alegre, porque eso es lo que estaba pasando ahí. El hombre que estaba en un pecado sexual muy grosero, él feliz de la vida, seguía con todos y todos lo recibían, qué alegre. Pero les dijo: no, con esas personas no puedes seguir tú. Ustedes son mis ovejas, mi rebaño de seres humanos en mi prado, y yo soy su Dios. Eso es lo que dice Ezequiel en su último versículo. Así que estamos llamados, mis amados hermanos y hermanas, por el Señor a imitarle, a tener esa misma actitud.